A partir de este momento comienza Una Esperanza Viva. Desde Río Grande, Tierra del Fuego, Argentina. Con la conducción de Martín Guirnal. Aquí en FM 98.9, Radio Promesa. Desde Oberá, Misiones. Prepárate para escuchar lo que Dios quiere decirte. Lo que Dios quiere decirte. Una Esperanza Viva. Bueno, vamos con el mensaje de la palabra de Dios. Vamos a compartir en esta tarde, vamos a compartir en Génesis 35, capítulo 35, versículo 16. Así que bueno, tiene como título, primeramente en el 35 tiene como título Dios bendice a Jacob en Betel. Y bueno, podríamos decir que viendo el título vamos a hablar de bendición, ¿no es cierto? Gloria a Dios. Pero en el 16 ocurre algo totalmente opuesto a la bendición, o es una circunstancia que le tocó vivir a Jacob, ¿no es cierto? Gloria a Dios, que en ese momento Dios le dio un nombre nuevo, ya no se llamaba Jacob, sino que se llamaba Israel, ¿no es cierto? Gloria a Dios. Así que en ese momento dice así la palabra de Dios, dice: después partieron de Betel y había aún como media legua de tierra para llegar a Éfrata. Cuando dio a luz Raquel y hubo trabajo en su parto, y aconteció, como había trabajo en su parto, que le dijo la partera: no temas, que también tendrás este hijo. Y aconteció que al salírsele el alma, pues murió, llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Gloria a Dios. Son 3 versículos. Realmente Jacob había tenido un encuentro con Dios. Inclusive Dios le habló, él armó, ¿no es cierto? Gloria a Dios, un lugar de adoración para tener con Jehová de los ejércitos. Pero bueno, siempre que hay una bendición, siempre que hay algo, una promesa, siempre el enemigo, ¿no es cierto?, siempre trata de entristecernos. Ya había acontecido algo parecido, ¿no es cierto?, en la Biblia, cuando aquella mujer que tocaba el borde del manto del Señor Jesús, ¿no es cierto?, gloria a Dios, y de repente iba aquel hombre, ¿no es cierto?, aquel hombre que su hija de 12 años estaba enferma, estaba a punto de morir, y dice la palabra de Dios que cuando aquel hombre pudo ver, aquel principal de la sinagoga, pudo ver los milagros de Jesús y veía todas las bendiciones que Jesús acontecía en aquel lugar, ¿no es cierto? Cuántos enfermos, cuántos sanados eran, cuántos enfermos eran sanados en ese instante. Era de mucha bendición, era alegría, era algo tan tremendo, algo tan contagioso, porque alguien podía gozarse al ver cómo una persona enferma era sanada en ese instante. Podíamos ver los ciegos que no podían ver, de repente Jesús ponía sus manos y de repente recobraban aquella vista. Los leprosos que ya estaban destinados a la muerte, de repente Jesús les daba una orden y ellos, al obedecer aquella orden, eran sanados de la lepra. Y aquel varón, ¿no es cierto?, viendo todos estos milagros, se gozaba en su corazón, y él decía para sí mismo: Jesús va a llegar y va a sanar a mi hija amada, seguramente va a hacer ese milagro también conmigo, también con mi hija, con mi familia. Y mientras él
pensaba quizás esto en su corazón, y viendo todos los milagros que venían aconteciendo, de repente vino alguien de su casa, de su hogar, diciendo: no molestes más al maestro, porque tu hija ha muerto, ¿no es cierto? Ya no tenés más remedio, ya no hay más solución. Era Jairo, ¿no es cierto?, el principal de la sinagoga, que al escuchar la voz de aquel que venía de su casa, de su hogar, quiso bajar los brazos, se decepcionó, diciendo: quizás si hubiese buscado antes del Señor Jesús, esto no hubiera pasado. Se desanimó. Realmente ese gozo que venía sintiendo, de repente como que le dieron un cachetazo, ¿no es cierto?, y lo hicieron ver una realidad distinta. Pero él, cuando estaba con todos estos pensamientos, con toda esta desilusión, con su congoja de corazón, cuando venían todas estas cosas en su mente y en su corazón, el Señor le dijo esta palabra: ten ánimo, Jairo, tu hija vive, ten ánimo. Esa es la palabra del Señor, ¿no es cierto? Ten ánimo, tu hija vive, ¿no? Gloria a Dios, no temas, solo cree. Realmente el Señor, con esas palabras alentadoras, realmente: vamos, Jairo, vamos a seguir adelante, algo vamos a hacer en tu casa, tu hija duerme, ella no está muerta. Y los que venían desde la casa de Jairo sabían, ¿no es cierto?, de que su hija había muerto verdaderamente, y se reían del Señor Jesucristo, se burlaban, dice la palabra, del Señor Jesucristo. Y dice la palabra de Dios que cuando llegó el Señor Jesucristo, ¿no es cierto?, tocó la frente de aquella niña, le dio aquella orden, ¿no es cierto?, de que vuelva su espíritu a su cuerpo, y dice que la niña se reincorporó y volvió a la vida, ¿no es cierto? Y dijo: denle de comer. Y ahí estaba Jairo con su esposa, maravillados por aquella obra y aquella tristeza, aquella decepción. Desapareció de su corazón aquello pensamiento que de repente el enemigo de nuestras almas siempre va a querer entristecernos cuando alguien se goza por las cosas de Dios, ¿no es cierto? Gloria a Dios. En la Biblia, siempre que hay una victoria, prepárense, porque siempre viene el cachetazo de parte del enemigo, ¿no es cierto? Gloria a Dios. Lo tenemos a David también cuando venció a Goliat. Él estaba, ¿no es cierto?, gozoso que venció a Goliat. Todos cantaban, todos gritaban aleluya. Pero después, más adelante, podemos ver cómo el mismo rey, ¿no es cierto?, Saúl, pudo tener envidia de aquel David, aquel joven que la gente alababa, que la gente glorificaba a Dios a través de David. Y sin embargo, cómo David, después de aquella bendición, tuvo que irse a esconder en una cueva, ¿no es cierto?, perseguido y temiendo por su vida, porque un rey que se había puesto celoso lo quería matar. Más adelante, otros gigantes también quisieron matar a David, del cual él ya estaba viejo, ya estaba anciano, ya no podía pelear, ya estaba rendido, ¿no es cierto? Gloria a Dios. También que Dios levantó valientes que lo guardaron, que lo protegieron. Pero siempre que hubo una bendición, siempre detrás de aquella bendición siempre venía aquel cachetazo del enemigo, aquella prueba. Gloria a Dios, ¿no es cierto? El mismo Señor Jesucristo, después de haber sido tanta gloria, ¿no es cierto?, el mismo pueblo que lo quería hacer rey, aquel pueblo que declaraba devoción al Señor Jesucristo, aquel pueblo que realmente decía amar al Señor Jesucristo y decía: Él es bueno, Él nos da de comer, Él hizo multiplicar los peces, Él hizo cuantas obras, ¿no es cierto? Y la gente alababa el nombre del Señor Jesucristo. Pero en la primera de cambio fue la misma gente, aquellos mismos que fueron y le dijeron al Señor Jesucristo: crucifíquenlo, crucifíquenlo, ¿no? Así que
Ahí podemos ver, ¿no es cierto?, gloria a Dios, cómo de repente aquella bendición que recibimos, cómo muchas veces el enemigo nos da esa bofetada que nos hace ver la realidad, ¿no es cierto?, gloria a Dios, cómo Él nos paga muchas veces, ¿no? Aquel que le hicimos bien, como muchas veces nos pagan con mal, y eso es en todo. El mismo Jesucristo también, ¿no es cierto?, recibió el beso de Judas, aquel que él ya sabía, ¿no es cierto?, de antemano quién era, a qué había venido, que lo iba a entregar, que lo iba a vender. El Señor Jesucristo ya sabía, pero así en todos los sentidos de la vida vamos a tener estas cosas. Por eso tenemos que aferrarnos a la palabra de Dios. Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad en mí, yo he vencido al mundo, ¿no? Gloria a Dios, hay que aferrarse, hay que creer en el Señor Jesucristo. La vida es así, la vida siempre va a tener esos golpes, pero siempre, por eso en la Biblia Pablo, el apóstol Pablo mayormente nos enseña a que nos coloquemos aquellas armaduras que son para resistir al diablo, ¿no es cierto? Gloria a Dios, aquellas armaduras para que cuando vengan aquellas acechanzas tengamos cómo defendernos, ¿no?, del enemigo que siempre está acechándonos. Y ahí estaba, ¿no es cierto?, volviendo de vuelta a la historia de Jacob. De repente Raquel, su amada esposa, madre de José, de repente estaba por tener su segundo hijo. Dice la palabra de Dios que la partera le dijo la partera: no temas, que también tendrás este hijo. Ya le declaró que era un hijo, ¿no es cierto? Y aconteció que al salírsele el alma, pues murió, llamó su nombre Benoni. O sea, cuando estaba Raquel ya muriendo prácticamente en sus últimas fuerzas, pudo escuchar a la partera que era un varón el que venía, y dice que ella, sus últimas palabras fue para nombre de aquel hijo que estaba naciendo, era Benoni. Benoni significa hijo del dolor o hijo de mi dolor. Eso es lo que significa. Pero al instante, cuando Israel ya en este momento escuchó que su amada esposa le estaba colocando aquel nombre negativo sobre la criatura, no solamente estaba colocando aquel nombre, sino que estaba entregando una maldición en la vida de aquel niño. Gloria a Dios, cuando el diablo muchas veces en la Biblia mismo, ¿no? Cuando estaba en los capítulos de Daniel, ¿no es cierto?, estaban los jóvenes, aquellos jóvenes, el rey Nabucodonosor les cambiaba los nombres y les sacaba sus nombres hebreos y les colocaba un nombre distinto, un nombre de su nación, con significado de sus dioses, ¿no?, de los dioses de aquella nación. Muchas veces eran cambiados los nombres, ¿no? Tenemos en la Biblia un montón de ejemplos de cómo Dios cambiaba, o mismo Jesucristo les cambiaba el nombre, ¿no? Como Simón le llamó Pedro, ¿no? Gloria a Dios, que Pedro significa piedrita o roca pequeña. En realidad no está diciendo roca, porque roca es el Señor Jesucristo, Él es la roca. Pero Pedro significa piedrita o piedrecita, eso es lo que realmente significa. Y también tenemos el ejemplo en Saulo, en el apóstol Pablo, ¿no es cierto? Saulo era un benjamita que tenía un ego bastante grande. Él era fariseo, él era una persona soberbia, él era una persona que siempre sentía que tenía un estándar más alto en lo espiritual que sus compañeros contemporáneos con él. Realmente él estaba creyendo
que él era más, ¿no es cierto?, que inclusive sus compañeros fariseos también. Él se sentía que era mucho más, que conocía porque él hablaba varios idiomas, él era letrado, él estudioso, era un hombre realmente, era tan creído, ¿no es cierto?, gloria a Dios, pero era muy religioso y era fariseo, maestro de la palabra, ¿no es cierto?, gloria a Dios. Pero cuando tuvo un encuentro con el Señor Jesucristo, dice la palabra de Dios que Dios le cambió aquel nombre y no le llamó Saulo, sino que le llamó Pablo, que significa pequeño. Gloria a Dios. Eso significa Pablo, significa pequeño, ¿no es cierto? Gloria a Dios. Y muchos estudiosos dicen que puede ser que le haya dicho así porque era de baja estatura, pero sabemos bien que era por su ego, ¿no es cierto? Era para cuando él quiera agrandarse delante de los demás, Dios le recuerde que él es pequeño, ¿no es cierto?, en los pies del Señor. Él es el pequeño, el único grande se llama el Señor Jesucristo. El único grande que tenía Pablo era el Espíritu Santo que moraba en él, en el nombre del Señor Jesucristo. Él era el grande, ¿no es cierto? Todas las obras que hacía Pablo lo hacía a través del Espíritu Santo, a través del Señor Jesucristo, que siempre hablaba con él de una manera especial. Inclusive hubo un tiempo que se retiró Pablo para aprender del Señor Jesucristo, y muchas revelaciones que no fueron dadas por hombre, sino que el propio Señor Jesucristo se las reveló al apóstol Pablo, el apóstol de los gentiles, y ahí estaba, ¿no? Pero su nombre era pequeño, ¿no es cierto? Gloria a Dios, ¿eh? El único grande era el Señor Jesucristo. Así que ahí lo tenemos. Así que cuando Jacob escuchó, o Israel, ya su nuevo nombre, escuchó que su amada esposa le llamó Benoni, ahí nomás se dijo, no, se llamará Benjamín. Ese será su nombre, Benjamín, que significa mi mano derecha. Gloria a Dios, ¿eh? Ahí lo tenemos a Jacob cambiándole el destino, cambiándole su nombre, bendiciéndolo, diciendo, él es mi mano derecha, él es de mi confianza, gloria a Dios. Él es el que me voy a apoyar yo cuando yo sea anciano, ¿no es cierto? Él es mi mano derecha, él es como yo. Muchas veces la mano derecha significa eso, ser como él, ¿no es cierto? Gloria a Dios, sentir que es tu apoyo, que es tu confianza, gloria a Dios. Por eso es algo tan precioso aquel cambio de nombre, ¿no es cierto? Gloria a Dios. Y nosotros los creyentes muchas veces dice la palabra de Dios que cuando nació el niño, ¿no es cierto? Nació, su madre le puso en su último momento de vida, le puso Benoni, ¿no es cierto? Nació. ¿Quién nació? Benoni, que significa nació el hijo del dolor o hijo de mi dolor. Gloria a Dios. Eso significa que muchas veces cuando el creyente pasa por dificultades, ahí es cuando nace aquel Benoni, ¿no es cierto? El hijo del dolor, o aquel dolor, aquella aflicción, aquel problema nace en ese momento, ¿no es cierto? Gloria a Dios. Y muchos prefieren vivir con aquel nombre, gloria a Dios. ¿Cuántos creyentes que están pasando por dificultades prefieren cargar en sus brazos a aquella criatura, aquel Benoni, y estar afligiéndose, estar aceptando el destino que le ha tocado vivir, ¿no es cierto? Decir, bueno, es mi destino, es lo que me toca. Gloria a Dios, no aceptando y diciendo, creyendo en Dios, entre comillas, y diciendo, acepto esto que me está pasando, gloria a Dios, y no debe ser así.
Acá Jacob dijo no, puso un parate, se levantó en el nombre de Jehová y dijo no, su nombre será Benjamín, Benjamín. Y si vemos en la Biblia, los benjamitas eran guerreros. Ellos eran guerreros, ¿no es cierto? Gloria a Dios. El poder que tenemos en la palabra de Dios, en lo que nosotros hablamos, cómo ejerce ese poder en lo que nosotros hablamos muchas veces. Nosotros tenemos en Santiago, tenemos un claro ejemplo de lo que significa, ¿no es cierto? Gloria a Dios. Si querés, voy a leerte un poquito de Santiago, donde dice: pero ningún hombre, esto se encuentra en Santiago 3:8 hasta el 12, dice así: pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higo? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce, ¿no es cierto? Gloria a Dios. Aquí está hablando de lo que nosotros muchas veces proferimos de nuestros labios. En vez de bendecir, ya estamos maldiciendo a la persona. Así como esta mujer Raquel, también en una oportunidad Raquel, cuando vio que no estaba teniendo hijos, ella también profirió una palabra que dice así, se encuentra en Génesis 30, y dice así: viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob: dame hijos, o si no, me muero, ¿no es cierto? Gloria a Dios, esa fue su palabra: o dame hijos, o si no, me muero. ¿Y cómo fue su final? Dando hijos, terminó muriendo, ¿no es cierto? Gloria a Dios, pero ya lo había proferido con su boca, ¿no es cierto? Dame hijos, o si no, me muero. Bueno, murió dando hijos, Realmente ella, lo mismo que profirió, es lo que le aconteció, ¿no es cierto? Por eso debemos nosotros cambiar nuestro destino confiando en la palabra de Dios, Gloria a Dios. A mí, cuando yo todavía no era creyente, yo tenía cáncer, del cual a mí se me operó y se me dijo bien claro, el doctor me dijo: mirá, vas a tener que tomar pastillas de por vida si querés vivir. Tu enfermedad se llama el mal de Crohn, lo tiene 1 cada 1000 personas. Y me empezó a decir todas las cosas que me podían acontecer si yo no tomaba aquellas pastillas que eran muy costosas. Y bueno, y realmente yo sentí que estaba condenado en la vida, sentí que ya mi tiempo iba a ser corto. Yo sentí que mi tiempo en la tierra, y pensaba muchas veces en la muerte, en decir también cómo me hubiese gustado vivir más tiempo, cómo me hubiese gustado hacer más cosas, y cuántas cosas pasaban por mi mente, pero ya tenía la sentencia del doctor, ¿no es cierto? Gloria a Dios, que el doctor, en su conocimiento, en lo que respecta a la sanidad, él conoce, él estudió para eso. Y quizá lo que me estaba diciendo era verdad. Pero un día mi suegro, que en paz descanse, él está con el Señor en este momento, está en la gloria con el Señor. Él oró por mi vida, él oró por mi salud, y él me dijo: ¿crees en el Señor Jesucristo que Él puede sanarte? Y tenía 2 caminos: creer al doctor, que con firmeza y diciéndome quizá la verdad, diciéndome: estás enfermo de por vida. O tenemos acá al Señor Jesucristo a la derecha,
diciendo: yo te sano, yo te restauro, yo puedo sanarte, yo tengo poder para restaurarte, para aquella enfermedad echarla fuera en el nombre de Jesús. Realmente tenía esas dos opciones, a cuál de las dos iba a creer, ¿no es cierto? Y yo, conociendo a mi suegro como él era, realmente dije: creo que el Señor Jesucristo puede sanarme. Y él oró por mí y me dijo: desde este mismo instante, no tomes más droga, no tomes más esas pastillas, ya Dios te sanó. Gloria a Dios. Después de aquella oración, después de que Él me oró por mi vida, escondida así, quise tomar esas pastillas porque dije, por las dudas, ¿no? Y me pasó algo horrible, me atraganté con las pastillas y como que se me salió todo para afuera las pastillas y me quedó un sabor amargo en la boca y dije: no, desde este instante no tomo más pastillas y voy a creer que el Señor Jesucristo me sanó para su gloria, ¿no? Y realmente ya, mira, esto fue en el año 2000, ya estamos en el 2022, gracias a Dios nunca más volví a tomar esas pastillas que eran muy fuertes, pastillas que me ocasionaban problemas en la piel, también cambiaban mi conducta, por momentos me emocionaba, por momentos lloraba, por momentos realmente me estaban haciendo daño, y sin embargo en mi poquita fe decidí creerle al Señor Jesucristo, ¿no? Que esto nos enseña a nosotros que por más que los doctores, yo sé que ellos trabajan para nosotros, para con la salud, son sinceros, pero ellos quizás no conocen el poder de nuestro Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Que Él es el que sana y dice su palabra: por sus llagas fuimos nosotros curados, ¿no es cierto? Gloria a Dios, ¿eh? Y ahí estaba Benjamín, que en toda la Biblia fueron un pueblo guerrero, fueron un pueblo de realmente eran de bendición, eran de ayuda para Israel. Se les llegó a llamar los cara de león. Realmente a un benjamita el enemigo lo tenía que matar, porque si no matabas a ese benjamita, el benjamita se te venía encima. Eran duros, eran guerreros, y aún así el Señor, aún el hermano Pablo también era de Benjamín, ¿no es cierto? Él, en lo que es en Filipenses 3, del 4 hasta el 9, habla de su currículum, ¿no? De todo lo que él hacía, de todo lo que él era, cómo él era. Voy a leerte un poquito del hermano Pablo, el apóstol. Decía así su palabra, gloria a Dios, dice así su palabra: pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, y justicia que es de Dios por la fe, ¿no es cierto? Gloria a Dios, la justicia de Dios que es por la fe. ¿Y qué dice el hermano Pablo? Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino que es por la fe de Cristo. La justicia de la fe de Cristo, dice él también, por amor, dice, y del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, ¿no es cierto? A todo su conocimiento. Él era perseguidor de la iglesia. Dice, se sentía que era en la ley irreprensible. Él decía, circuncidado en el 8º día, cumpliendo la ley a rajatabla, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, ¿no es cierto? Él lo tenía, lo hablaba así con voz fuerte, sacando pecho, todo su currículum, pero sin embargo él dice, y todo esto, todo lo que he logrado, toda mi religión lo tengo por basura
por el amor de Cristo, ¿no es cierto? Para ser hallado no mi justicia, sino la justicia del Señor Jesucristo. Gloria a Dios, ¿eh? Eso es un hombre realmente un valeroso, un benjamita, gloria a Dios, que prefirió desechar todo lo que él había experimentado en la vida para experimentar lo nuevo en el Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Aquella revelación, aquel poder del Señor Jesucristo para restaurar, para dar la verdadera justicia en el hombre, ¿no es cierto? No nuestra justicia, sino la justicia de Él en nosotros. Gloria a Dios, ¿eh? Así que bueno, esperemos, hermano, en esta tarde estas palabras que hemos estado hablando, puedas cambiar el destino de tu vida. Ya no eres un hijo del dolor, ya no eres un Benoni, sino eres un Benjamín. ¿Qué significa? Mi mano derecha. Gloria a Dios, hijo de mi mano derecha. Tú eres el que Dios en ti confía. El Señor Jesucristo en ti confía en esta tarde, para que lleves palabra de aliento, para que hables ya desde ahora, no hables más palabra de dolor, sino hables palabra de bendición a los hermanos, a los que están pasando por alguna dificultad. Por más que el médico te haya dicho esto no es, esto es lo que te va a pasar, en el nombre de Jesucristo rompemos con toda maldición en este instante y bendecimos para la gloria del Señor Jesucristo. ¿A quién le vamos a creer? ¿Al doctor o al Señor Jesucristo? ¿A quién le vamos a creer? ¿A las promesas que el mundo nos hace a nosotros, o al Señor Jesucristo, o a las promesas del Señor Jesucristo? ¿En qué vamos a confiar nuestras fuerzas? ¿En nuestro trabajo, en nuestra fuerza humana, o depositar nuestra confianza en el Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Que Él nos enseñe a manejarnos en la vida, que Él nos enseñe a dejarnos enseñar también por Él, para que Él nos conduzca a campo de victoria, ¿no es cierto? Así que si estas palabras te son de bendición, Dios te bendiga. Realmente anhelo que cambiemos nuestra mente, cambiemos nuestro pensamiento, ya no más hablar maldición, gloria a Dios, sino que cambiemos, así como Jacob cambió aquel destino de aquel niño, nosotros también podamos cambiar para bendición, ¿no es cierto? Para ser prosperado. Y como dice la palabra de Dios, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo Jesús. Todo lo puedo. Y que más dice también, para que tengamos confianza, somos más que vencedores en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Dios te bendiga en esta tarde de gloria, en esta tarde de poder. Quiero que desde ahora en adelante hagas la prueba. Cuando por más que venga a tu pensamiento palabra negativa, esto no va a salir, empezá a declarar todo lo contrario, no lo que vemos, sino lo que no vemos, ¿no es cierto? Empezamos a profetizar para nuestra vida, empecemos a cambiar nuestra mirada. Nuestra mirada no tiene que ser como la gallina que mira al metro, que ve el maíz, sino como las águilas que están en los cielos y pueden ver un poquito más amplio el panorama. Y si se viene alguna tormenta sobre la vida, dice que las águilas sobrevuelan aquella tormenta y dice que vuelan allí en altura, a donde está el sol. Ahí están las águilas, ¿no? Sobrevolando sobre cualquier tormenta. Dios te bendiga, hermano querido. Voy a hacer una breve oración. Ya se nos terminó el tiempo. Para que Dios nos bendiga, para que Dios nos enseñe a hablar su palabra y que nunca más salga de nuestros labios agua salada, agua de maldición, agua, y cortemos con todo. Muchas veces yo he escuchado de creyentes donde ponen a Dios de una manera digamos mala, ¿no es cierto? De una manera como que Dios nos hace daño si no le obedecemos, que Dios nos da. Realmente, hermanos, tenemos que cortar con eso. Dios
siempre nos va a amar, siempre nos va a levantar los brazos. Más factible que el enemigo de nuestras almas sí siempre quiera quitarnos el gozo, quitarnos la alegría, así como le había pasado, habíamos contado de Jairo, ¿no es cierto? Siempre que estamos bendecidos de parte de Dios, siempre viene el enemigo a querer quitarnos el gozo, porque Él vino a robar, a matar y a destruir, ¿no es cierto? Así que aprendamos de Dios, que Él nos ama como ninguno nos puede amar en la tierra, y fue tanto su amor que dio su vida por nosotros. Nos ama, y dice su palabra también que el Espíritu Santo nos cela con un amor, ¿no es cierto? Él es celoso de nosotros, nos anhela, dice su palabra, nos anhela celosamente. Así que vamos a orar. Padre amado, Dios de misericordia, te damos las gracias por esta tarde de gloria, por habernos permitido hacer este programa. Te pido que bendigas a cada hermano, a cada hermana y a cada amigo que ha escuchado en esta tarde y que en estos tiempos estuvo declarando cosas, maldiciones muchas veces sin saberlo, sobre sus hijos, sobre su familia, sobre su estado quizás laboral, sobre todo, donde muchas veces caminamos por esta vida, muchas veces maldecimos sin darnos cuenta, Señor, pero hoy, Señor, danos esa sabiduría para que el Espíritu Santo, cada vez que nosotros hablemos tu palabra o hablemos palabra, sea palabra de edificación, palabra de vida, palabra de aliento, palabra para restaurar, palabra para levantar los brazos en estos tiempos donde el enemigo se ha levantado, Señor, contra tu pueblo, contra aquellos que quieren conocerte, mi Dios. El enemigo se ha levantado aún con religiosos celosos, entre comillas, de tu palabra, no permitiendo que muchos se acerquen a tu reino, a tus pies, Señor. Pero hoy, Señor Jesús, rompe con toda maldición y que pueda, Señor, el Espíritu Santo pueda añadir, como en aquellos tiempos de la iglesia primitiva, decía tu palabra que el Espíritu Santo añadía a la iglesia a los que debían de ser salvos, ¿no es cierto, Señor? Trae esos varones y varonas que hablen tu palabra, Señor, y que sean de bendición, que sean tiempos para restaurar, para levantar los brazos, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, si hay alguien en este instante escuchando desde un hospital, te pido, Señor, que puedas poner en su corazón palabra de bendición, palabra de vida para aquella persona. Si hay alguien que está sin trabajo en este instante, Señor, y que ve todo oscuro el panorama, te pido, Dios, que uses al Espíritu Santo y que hable, Señor, a través de aquel hermano o amigo, Señor, y declares bendición sobre su vida, sobre su hogar, sobre su casa, sobre sus hijos, en el nombre poderoso de Jesús. Queremos, Señor, que bendigas nuestro pueblo, bendiga, Señor, la ciudad de Misiones, bendiga, Señor, esa provincia, bendiga las iglesias que profesan tu nombre, que profesan tu doctrina verdadera. Señor, levanta para tu gloria, Señor, que sean bandera, que sean señal para el mundo que vive en aflicción, que para el mundo que vive, Señor, en angustia y en dolor. Señor, aquellos Benoni que son del mundo, Señor, transfórmalo a Benjamín, tu mano derecha, tu mano de confianza, en el nombre poderoso de Jesús. Así que te damos las gracias, mi Dios, por esta tarde. Dios te bendiga. Amén, amén. Gloria a Dios. Nos vemos, si Dios quiere, el próximo martes a las 15:30 hasta las 16:30 aquí por Radio Promesa 98.9. Dios te bendiga. Nos vemos la próxima. Amén, amén. Hasta este momento estuviste escuchando Una Esperanza Viva. Una Esperanza Viva. Con la conducción de Martín Guirnard, desde Río Grande, Tierra del Fuego, y para todo el mundo.
Te invitamos a que puedas sintonizarnos el martes que viene aquí en Radio Promesa 98.9 a partir de las 15:30 y hasta las 16:30.